Lunes de la sexta semana de Pascua. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 27 y capítulo 16, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre es un gusto el poder compartir algo del Evangelio de vida, que es buena noticia. Eso es lo que precisamente significa Evangelio, buena noticia. Y aunque en el Evangelio haya algunas frases que nos pueden dejar un poco pensativos y preocupados sobre qué es lo que querrá decir, no cabe duda que cuando es la verdad, siempre es una buena noticia. Porque lo peor es vivir engañados, es vivir en angustia, es vivir en una mentira. Jesús nos dice la verdad. Y la verdad, aunque a veces pudiera doler, como algunos dicen, cuando viene de Jesús, cuando viene de Dios, es medicina, es buena noticia. Por eso hay que escucharla completa y no a la mitad. Tratemos de escuchar completo este Evangelio y no nos quedemos solamente con una o dos frases, sino trata de prestar atención en todo, en cada versículo, en cada palabra. Yo sé que es muy difícil poder explicar todo eso en un video muy breve, pero por lo menos trata de retener lo más que puedas. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les envíe a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que yo ya se los había predicho. Son palabras muy fuertes y seguramente al escuchar las últimas frases, con esas nos quedamos. Va a haber persecución, va a haber gente que va a pensar que matándonos va a ser algo bueno. Sí, seguramente que sí. Pero antes de entrar con esa idea, es necesario recordar cuál es la primera idea. Que el Padre va a enviarnos al Espíritu Santo y Él dará testimonio de quién es Jesús. Y luego tú y yo vamos a dar testimonio. Ahora, alguien va a decir: pero ¿cómo que el Espíritu Santo le iba a dar testimonio de quién es Jesús a los apóstoles? Pues si ellos también conocieron a Jesús. Sí, pero de Jesús siempre hay mucho más que conocer que el simplemente hecho de ver su estatura, su color de piel, el cabello, los ojos. No, el Espíritu Santo va a dar testimonio de la obra salvadora que Él hizo en la cruz, en la vida de cada uno de nosotros. Dicho de otra forma, es como si el Espíritu Santo actualizara en nosotros, provocara en nosotros un upgrade, creciéramos, nos actualizáramos en la obra salvadora de Cristo en nosotros. Por eso dice: el Espíritu Santo dará testimonio de mí, porque el Espíritu Santo es quien da testimonio. Ahora, testimonio, ¿quién es el testigo? El testigo
puede ser de dos formas. Aquel que presenció los hechos es testigo, pero también es testigo aquel a quien se le interroga y que habla de lo que sucedió. Entonces, vemos dos movimientos en el testigo, aquel que ha experimentado y aquel que habla. No podemos experimentar sin hablar y no podemos comunicar, hablar de algo que no hemos experimentado. En tal caso seríamos reporteros y no testigos, y ya esa idea ya la he mencionado en varias ocasiones. Por eso dice, el Espíritu Santo dará testimonio, porque Él va a provocar en nosotros, Él va a actualizar en nosotros la obra salvadora de Cristo cada día. ¿Para qué? Para que también nosotros demos testimonio. Y no solamente los apóstoles, que cada día ellos nos demuestran, conocen y profundizan más su fe. Porque no cabe duda que el día de Pentecostés, la experiencia que ellos tuvieron de Jesús fue mucho más fuerte que la que habían tenido en su ascensión. Y el día de la ascensión fue mucho más fuerte que la que habían tenido en su resurrección. Y la experiencia de Jesús resucitado fue más fuerte que la que tuvieron en su crucifixión. Y en la crucifixión fue más fuerte que la que tuvieron, qué sé yo, en los milagros, en las prédicas, en el nacimiento. Jesús, cuando estamos hablando de Jesucristo, de Dios hecho hombre, es algo tan grande que no podemos terminar de conocer. Y es tan grande que no termina de actualizarse en nosotros, y nosotros nunca vamos a terminar de dar testimonio de lo que Él hace en nuestra vida. Somos testigos porque estamos viendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero también somos llamados a dar testimonio, y eso es anunciar lo que Él hace en nuestra vida. Y ahí es donde vamos a incomodar a muchas personas, donde vamos a incomodar muchos pensamientos, pero aunque venga una persecución, ¿de qué eres tu testigo? El que es testigo de algo, si en un evento suceden dos cosas, tus ojos van a voltear a la que más llama la atención, a la que es más fuerte. Tus ojos van a poder mirar la luz más fuerte. No ven la luz tenue. En una habitación oscura tú puedes mirar la luz que produce un cerillo. Pero cuando enciendes la luz que produce el cerillo ya no la ves. Ves la luz del foco, del reflector. Pero si enciendes el reflector en medio de la luz del sol, a mediodía, con un día despejado, tú no vas a ver la luz del reflector, tú vas a ver la luz del sol. Pues bien, en nuestra vida habrá algunas sombras, persecuciones, dolores, angustia. Sí, Jesús no lo niega, nos está diciendo la verdad. Pero también nos ha dicho que va a enviar el Espíritu Santo, quien es el resplandor del Padre, quien es mucho más grande. Nosotros quedaríamos eclipsados por el amor de Dios si tan solo lo recibimos y dejamos que Él actúe en la vida de cada uno de nosotros. Pero si nos preocupamos y nos quedamos solamente con aquellas frases de va a haber persecución, nos van a matar, vamos a sufrir, entonces quiere decir que no estás siendo verdadero testigo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y quizás alguien va a decir, pero ¿cómo puedo ser testigo de Jesús? Si Jesús fue alguien que caminó hace 2000 años. No, entonces no estás conociendo a Jesús. El Jesús que predican los evangelios, el Jesús que predicaron los apóstoles, es el Jesús vivo, el que el día de hoy sigue caminando y sigue haciendo milagros, el que el día de hoy sigue sanando, redimiendo y salvando, el que el día de hoy sigue bautizándonos en el Espíritu Santo. Estamos llamados a ser testigos del Jesús que hoy sigue haciendo milagros y que es el mismo, dice la carta a los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. La misma experiencia que tuvieron los apóstoles, nosotros también estamos llamados a tenerla, porque el mismo Espíritu que testificó en ellos es el mismo Espíritu que sigue testificando en ti y en mí
si decidimos abrirle nuestro corazón. ¿Qué esperas el día de hoy para tú también convertirte en testigo? En testigo porque tú has vivido lo que ha hecho Dios en ti, y en testigo porque tú también compartes lo que Dios ha hecho en ti. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la plenitud, el Dios de la paz, de la luz, el Dios que restaura, que resucita, que sana, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? El gran problema no es el escuchar y el creer, sino el cambiar de vida y de actitud. Porque estamos tan acostumbrados a un estilo de vida que aunque se nos diga que las cosas son diferentes, nosotros seguimos con las mismas costumbres, que a veces son como cadenas muy pesadas sobre nosotros. En un circo antiguamente, creo que todavía hay algunos, pero ya cada vez menos, se veían a los elefantes que caminaban y hacían varias piruetas en el circo. Estaban muy bien amaestrados. Pero sorprendía que el elefante, un animal tan grande, tan fuerte, permaneciera atado a una pequeña estaca clavada en el suelo. Y cuando alguien pregunta, ¿por qué el elefante no huye? Simplemente que camina en dirección contraria y él es más fuerte que la estaca que está ahí clavada. Y la respuesta es que ese elefante fue capturado desde pequeño, desde que era bebé, desde cuando la estaca era más fuerte que él. Y él se cansó de hacer tantos intentos que aun cuando él ya haya crecido y la estaca siga siendo ya muy pequeña, ya no hace ningún intento, porque vive bajo la costumbre que lo intentó y nada cambió. Parece que hoy así estamos muchos cristianos. Aunque se nos ha dicho que somos libres, no damos el paso para experimentar la libertad y la alegría, porque durante tantos años estuvimos intentando con nuestras fuerzas que simplemente nos hemos acostumbrado a vivir atados y en cadenas. Jesús dice, les enviaré el espíritu de libertad, el espíritu consolador, el espíritu que dará testimonio, el espíritu que es fuerza. Hoy nosotros debemos de creer en Él y dejar que al impulso del espíritu toda cadena se rompa en nuestra vida. Hoy, ¿tú estás viviendo como hijo de Dios? ¿O fueron tantos los años que viviste acostumbrado que ya no has hecho nada por disfrutar la vida que Dios te está dando? Que tengas un excelente día.